Es la 1:13 p.m. Lo que vamos a revelar a continuación aquí en Blue Radio es un informe de inteligencia que tiene particular importancia en el momento que está viviendo la situación en esta parte de América Latina. Se trata de un informe de una agencia de inteligencia internacional que fue realizado a comienzos de este año 2025 y que apunta a lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas con decisiones políticas del gobierno de Estados Unidos, es decir, el aumento de la recompensa a $50 millones por la captura de Nicolás Maduro, la cabeza del régimen venezolano, a quien consideran cabecilla del cartel de los soles, la orden ejecutiva del presidente Trump que autoriza operaciones militares fuera de su territorio contra carteles internacionales de las drogas y los consecuentes ejercicios militares estadounidenses que se están adelantando desde hace algunas horas en el Caribe Sur, es decir, en áreas de aguas internacionales colindantes con Venezuela y con otros países de la región, muy cerca de aguas continentales de Colombia. Este informe, repito, de inteligencia internacional que revelamos a continuación, muestra cómo funcionan los nexos entre el cartel de los soles, cuyo máximo cabecilla, según Estados Unidos, es Nicolás Maduro, y otros sectores del régimen que hoy gobierna Venezuela con el Ejército de Liberación Nacional. Este explosivo cóctel tiene otro elemento del que ya vamos a hablar, y es la vinculación de esta alianza criminal, según este informe de inteligencia, con el régimen de Irán, que también hace presencia en Venezuela, y con células del grupo terrorista Hezbollah, que también estarán haciendo presencia en la frontera binacional. Blue Radio tuvo acceso a un documento de 4 páginas según el cual dicha alianza criminal ha facilitado, y esto lo leo textualmente, el establecimiento de corredores de narcotráfico, refugios seguros, operaciones militares ilícitas y actividades extractivas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en el Catatumbo. Y aquí agregó lo siguiente: en la zona colindante con Arauca y norte de Santander por el lado colombiano. Más detalles de este revelador informe de inteligencia. Felipe García. Sí, señor, lo mencionaba usted, Ricardo, a este cóctel explosivo, según el documento de inteligencia conocido por Blue Radio, se suman las conexiones de esa alianza con el régimen de Irán y del grupo extremista Hezbollah, que según dice este documento, y abro comillas, han proporcionado apoyo financiero, logístico y doctrinal, especialmente en el contexto del comercio transnacional de cocaína. Según ese mismo informe de inteligencia, todo esto se ha facilitado por el colapso de la estructura de gobernanza de Venezuela, lo que permitió que redes criminales se infiltraran en las estructuras estatales. Entre ellas, el ELN ha consolidado incluso su presencia en los estados fronterizos venezolanos de Apure, Táchira y Zulia, estableciendo campamentos, rutas de narcotráfico y centros de entrenamiento. Apure, Táchira y Zulia, Felipe, que son estados fronterizos con Arauca y norte de Santander en el Catatumbo. Por favor, permítanme, que estamos viendo la infografía, amigos de Visual, para poder contarles a los oyentes, a quienes nos ven a esta hora principalmente, de qué estamos hablando. ¿Qué dice este informe de inteligencia? La convergencia ELN, régimen venezolano, y Hezbollah, actores clave, ustedes los ven, ELN, ya les voy a hablar de cuáles son los grupos o las estructuras que estarían involucradas, países, grupos extremistas, mecanismos de cooperación y el impacto geográfico. Este documento sigue de la siguiente manera. Luego señala que el cartel de los soles, identificado inicialmente para su uso del narcotráfico para financiar a las élites militares, ha evolucionado hacia una estructura más compleja que interactúa con grupos armados colombianos. Y dice: la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, así se le conoce en Venezuela, actúa como protectora de esta red, garantizando impunidad y eliminando disidencias al interior. Agrega que se han identificado también una creciente cooperación entre estructuras del ELN y redes internacionales asociadas con Hezbollah, particularmente en el lavado de dinero y la exportación de cocaína hacia África Occidental y Oriente Medio. Entre otras cosas, Felipe, hay que recordar que en esa zona fronteriza entre Arauca y el estado Apure se produjo
el ataque armado del ELN contra la segunda Marquetalia, en el que habría muerto el Zarco Aldínever hace 10 días, el 4 de agosto, en medio de lo que significan las dudas sobre si ese hombre habría o no ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Por eso la importancia de este informe, repito, de inteligencia internacional que a esta hora revelamos en Blue Radio. ¿Qué más dice el informe, Felipe? Justamente, Ricardo, y este dato es muy importante, entre las estructuras militares venezolanas presuntamente involucradas en esa red transnacional del crimen estarían algunos generales de esa Dirección General de la Contrainteligencia Militar de Venezuela, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e incluso de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos vínculos, Ricardo, incluirían autorización para el movimiento de armas y explosivos, protección de pasos ilegales allí en la frontera entre Colombia y Venezuela e incluso apoyo logístico para el transporte de cocaína. Ese es el principal problema y el principal negocio de estas estructuras narcotraficantes en esa zona del país. Este informe, Felipe, es de febrero de este año, que coincide con la ofensiva violenta del ELN contra las disidencias del Frente 33 en el Catatumbo, y por eso también es muy importante para entender la coyuntura. Dice el informe de inteligencia: en el terreno, el impacto de esta red se refleja en la intensificación de la violencia en Arauca, donde el ELN mantiene campamentos en Apure, el estado donde fue asesinado alias el Zarco Aldínever, y lanza ataques transfronterizos, y en el Catatumbo, donde disputa el control territorial con disidencias de las FARC y grupos criminales, ejerciendo control social sobre comunidades y coordinando exportaciones de cocaína con apoyo de redes internacionales. Un paréntesis y nota al margen que no es menos importante, es lo que significa que desde hace por lo menos 6 meses grupos y agencias de inteligencia internacional tengan conocimiento de estos hechos, y a pesar de ello, no sabemos si tenga o no conocimiento el gobierno colombiano, se haya avanzado en el establecimiento de la zona binacional en el Catatumbo entre Colombia y Venezuela, que según Nicolás Maduro implicaría la fusión de los ejércitos de Colombia y de Venezuela, dice él, para luchar contra el crimen. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que ese no es el objetivo, pero es parte del contexto de la importancia y la gravedad de este informe, que además advierte, y esta parte también es muy importante, antes de que Felipe nos diga cuáles son las recomendaciones que hacen las agencias internacionales de inteligencia. Este informe advierte que la alianza entre el ELN y el régimen venezolano constituye un actor híbrido, así lo llama, que combina insurgencia, crimen organizado y protección estatal, dificultando cualquier avance en procesos de paz y proyectando el conflicto colombiano a escala regional. Además, alerta que la crisis institucional en Venezuela, la debilidad estatal en zonas periféricas y el acceso del ELN a recursos extranjeros incrementarían el riesgo de escalada en el 2025. Entrega, Ricardo, recomendaciones entonces este informe de inteligencia que dice lo siguiente: el documento propone sanciones internacionales contra oficiales implicados. Hay varios nombres incluso muy importantes, varios generales de estas fuerzas que les acabamos de leer, reforzar la inteligencia en la frontera, ampliar la cooperación internacional contra las redes de financiación de Hezbollah e incluso implementar estrategias integrales de control territorial que combinen seguridad, justicia y desarrollo social. Esas son las conclusiones a las cuales llega este informe de inteligencia de 4 páginas que conoció Blue Radio. Felipe, gracias, gran trabajo. Un informe que tiene los nombres de los generales que según Inteligencia Internacional están vinculados con esta red. Generales de la DGCIM, generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generales también de la Guardia Nacional Venezolana. No los publicamos por cuenta de que no han sido judicializados, son informes de inteligencia, pero están plenamente individualizados por autoridades de inteligencia internacionales. Esta infografía que usted ve en Ditu, que usted ve en YouTube, la podrá encontrar en minutos en bluradio.com, y los detalles de esta noticia, que es un ingrediente más de lo que está pasando en Estados Unidos, su relación con Venezuela, su nueva arremetida en contra del cartel de los soles. Marcela, con más noticias sobre este mismo hecho desde Cartagena.
Así es, Ricardo, y es que el gobierno de los Estados Unidos está desplegando este jueves sus tropas en el sur del Mar Caribe. Lo hace, dicen las autoridades de ese país, para enfrentar al crimen organizado y a las bandas de narcotráfico en América Latina, entre ellas el Cártel de los Soles. Juan Camilo Merlano. La movilización de elementos de la Fuerza Aérea y de la Armada estadounidense al sur del Mar Caribe responde a la amenaza de los carteles del narcotráfico. Según el secretario de Estado Marco Rubio, el Comando Sur es la rama de las fuerzas militares de Estados Unidos que opera en nuestra región y ellos estarían a cargo de dicha movilización. El secretario de Estado habló más sobre el régimen de Maduro y su amenaza. Bueno, Maduro es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo a comunidades, así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. El Departamento de Estado ha acusado a Maduro de ser el cabecilla del Cartel de los Soles, una organización terrorista. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en las Cortes Federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno. Y la fiscal general Pam Bondi ha informado que incautaron más de $700 millones en bienes de Maduro. Aviones, una mansión, casas, vehículos, joyas, efectivo y hasta un rancho. 1:24 sobre los ejercicios militares de Estados Unidos en el Caribe Sur. Se pronunció hace minutos Felipe García. Regresó con usted el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. ¿Qué dijo el ministro, Felipe? Sí, señor Ricardo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la decisión de los Estados Unidos de desplegar estas fuerzas militares en el Mar Caribe para combatir a los carteles de la droga latinoamericanos. Dice que toda acción internacional que respete la soberanía y se ajuste a los protocolos de cooperación internacional será bienvenida en nuestras aguas. Sánchez destacó que la cohesión entre estas naciones es un factor clave para afectar de manera directa al crimen organizado transnacional y recordó que Colombia mantiene operaciones conjuntas con distintos países como la Estrategia Marítima Orión con Estados Unidos y Francia, además de intercambios de información con la Policía Nacional y otra estrategia con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El despliegue que hagan los diferentes países respetando la soberanía y acorde a los protocolos de cooperación internacional, siempre será bienvenido. Siempre será bienvenido, fue lo que dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien destacó además que el 95% del tráfico ilegal de las drogas se mueve por el mar y que este año Colombia incluso, Ricardo, ha incautado 601 toneladas de cocaína, una cifra histórica que dice él supera en 16% los resultados del año pasado.